A ver, hablemos de Argentina. Es un país que lo tiene prácticamente todo, una riqueza natural increíble, un potencial humano extraordinario, y sin embargo parece que está atrapado en un bucle, en un día de la marmota de crisis económicas. Es una paradoja que, la verdad, lleva décadas desconcertando a todo el mundo. Y eso es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un país con tantísimo a su favor repita una y otra vez los mismos errores? ¿Hay algún patrón oculto? ¿Un hilo conductor que nos ayude a explicar esta historia que parece no tener fin? Pues la respuesta es que sí, lo hay. Si miramos las últimas décadas, hay 4 elementos que aparecen en cada gran crisis argentina, casi como los actores de una obra de teatro que se repite sin parar. Por un lado, el déficit fiscal constante. Por otro, esa peligrosa costumbre de endeudarse en dólares. Luego, la desconfianza total en su propia moneda, el peso. Y, por supuesto, la siempre complicada y conflictiva relación con el FMI. Vale, para entender bien todo este lío vamos a hacer un recorrido en 5 actos. Primero vamos a ver el patrón general de este ciclo. Después reviviremos 3 momentos clave: la locura de la hiperinflación de los 80, el colapso de 2001 y las crisis más recientes con el FMI de por medio. Y para terminar nos haremos la gran pregunta: ¿puede Argentina por fin romper este bucle? Venga, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Esto es como un guión que se repite. El problema de fondo es un modelo económico que depende muchísimo de exportar materias primas, como la soja. Claro, cuando los precios por ahí fuera están por las nubes, entra un montón de dinero, pero cuando caen, se descubre el pastel. Un Estado que de forma sistemática gasta mucho más de lo que ingresa. Y cuando falta la pasta, ¿qué se hace? Pues casi siempre lo mismo. O se llena la máquina de imprimir billetes, lo que genera inflación, o se pide prestado fuera, en dólares, lo que te hace súper vulnerable. Ese, en resumen, es el bucle. Nuestro primer acto nos lleva a finales de los 80. La situación era tremenda. El país arrastraba una deuda externa que era imposible de pagar y tenía un gobierno que financiaba sus agujeros, básicamente, imprimiendo dinero sin parar. Como es lógico, la confianza en la moneda de entonces, el austral, se había esfumado por completo. Y ahora, ojo a la magnitud del colapso, porque esto no es una inflación alta, esto es, bueno, es una locura. En un solo mes, julio de 1989, los precios subieron más de un 20.000%. O sea, imaginad ir a comprar el pan y que el precio se multiplique varias veces antes de llegar a la caja. El dinero literalmente se convirtió en papel mojado. Y esto, claro, tuvo un coste social devastador. No son solo números. La pobreza casi se duplicó en menos de un año. Pasó del 25% a afectar a casi la mitad de la población. Hubo saqueos en los supermercados, una tensión social brutal. El caos era tal que el presidente Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones y marcharse antes de tiempo. Y para salir de esa pesadilla llegó una solución que fue tan radical como a la larga peligrosa: el plan de convertibilidad. La idea era muy simple, pero muy potente. Se ataba por ley el valor del peso al del dólar. Un peso, un dólar. Se acabó. Y se prohibió emitir monedas si no había dólares en el Banco Central para respaldarla. Sobre el papel parecía la cura milagrosa para la inflación. Y oye, al principio funcionó de maravilla. La inflación desapareció de un plumazo y llegó una sensación de estabilidad que la gente no recordaba. Pero el plan era una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque aunque el tipo de cambio era fijo, los precios dentro de Argentina seguían subiendo. Resultado, los productos argentinos se volvieron carísimos para el resto del mundo. El país perdió competitividad, la industria local se fue a pique, el paro empezó a subir, y para que todo el sistema no se cayera, el gobierno tuvo que endeudarse hasta las cejas, en dólares. Este modelo tan rígido era como un castillo de naipes, y varias crisis internacionales empezaron a soplar cada vez más fuerte. La crisis de México en el 95 fue el primer aviso serio. Luego las de Rusia y Brasil en el 98 le cortaron el grifo del crédito. Argentina entró en una recesión larguísima y el sistema empezó a tambalearse peligrosamente. La gente que se olía el desastre corrió a los bancos a sacar sus dólares. Y para frenar esa sangría, el gobierno tomó una de las medidas más desesperadas y traumáticas que se recuerdan: el corralito. Básicamente le prohibió a la gente acceder a sus propios ahorros. Fue un golpe brutal a la confianza y la chispa que hizo estallar todo por los aires. Así que llegamos al punto de no retorno. Con la economía por los suelos, el sistema financiero congelado y una deuda que ya era el 147% de todo lo que el país producía en un año, la situación era sencillamente insostenible. En diciembre de 2001, Argentina declaró la mayor suspensión de pagos de la historia moderna.
Y ahora saltamos en el tiempo hasta la era más reciente. Después de unos años de recuperación, gracias sobre todo a que los precios de las materias primas volvieron a subir, los viejos fantasmas reaparecieron. Y esta vez un viejo conocido iba a tener un papel protagonista en esta nueva versión del drama, el Fondo Monetario Internacional. En 2018, con Mauricio Macri en el gobierno, otra crisis de confianza provocó que el peso se devaluara a toda velocidad. Para evitar un colapso total, el gobierno volvió a llamar a la puerta del FMI. Y lo que consiguió fue un rescate sin precedentes. No fue un préstamo más, no. Fue el préstamo más grande que el FMI había dado a un país en toda su historia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijaos en un dato. El préstamo a Argentina representaba casi el 30% de todo el dinero que el FMI tenía prestado en el mundo en ese momento. Es una barbaridad. Esto da una idea de la escala de la crisis y de la apuesta tan arriesgada que se hizo. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Pues aquí está el kit de la cuestión. Esa inyección masiva de dólares no se usó para reactivar la economía. En lugar de eso, sirvió para que los grandes inversores y fondos pudieran coger su dinero y sacarlo del país antes de que todo saltara por los aires. Vamos, que el dinero entró por una puerta y salió por la otra, dejando al país con una deuda todavía más grande. Y así llegamos al presente, con la misma pregunta de siempre resonando en el aire. Después de tantas crisis, después de repetir los mismos errores una y otra vez, ¿qué lecciones podemos sacar? ¿Hay alguna forma de romper este círculo vicioso de una vez por todas? Después de todo este viaje, las lecciones parecen bastante claras, ¿no? Primero, es imposible que cualquier plan funcione si el Estado gasta de forma crónica más de lo que ingresa. Segundo, endeudarse en una moneda que no controlas es una trampa mortal. Y tercero, y esto quizás sea lo más importante, es fundamental construir instituciones creíbles, sobre todo un Banco Central independiente que no sea la imprenta del gobierno de turno. El gobierno actual está probando un enfoque radicalmente distinto. Ha puesto en marcha un ajuste fiscal durísimo, el famoso Plan Motosierra, y ha devaluado la moneda de forma masiva para intentar corregir los desequilibrios de un solo golpe. Es, por decirlo de alguna manera, el enésimo intento de resetear el sistema y acabar con décadas de problemas. Y esto nos deja con la pregunta final, que es inevitable. ¿Estamos viendo el doloroso nacimiento de una Argentina económicamente estable que por fin ha aprendido de sus errores? ¿O todo esto es solo el preludio del próximo capítulo en esta historia interminable de crisis? La respuesta, como siempre en Argentina, solo el tiempo la dirá.